Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video de la lección número 11 de métodos de estudio bíblico. Vamos a hacer una oración y comenzar con el pie derecho. Dios, te damos gracias con lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, te decimos, manifiéstate en esta clase. Ven, Señor Jesús. Espíritu Santo, revela al Padre. Permítenos que al entender lo que es esta metodología y saber, mi Dios, los alcances que puede tener de poder, al poder escudriñar tu palabra, pues podamos volvernos cada vez más constantes, mi Dios, y con un énfasis profundo, Señor, de querer conocerte a través de tu palabra, Señor, con este tipo de enseñanzas. Gracias, Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo sea el que se manifieste cuando hablemos de tu escritura, cuando hablemos de todos los enigmas y misterios que están todavía escondidos en tu palabra, Dios. Permítenos, mi Dios, ser dóciles y humildes para reconocer que solamente dependemos de ti y que nuestra confianza debe estar en que si tú nos revelas tu palabra, en vano sería cualquier uso de metodología, Dios. Te amamos, te bendecimos. Precioso Jesús, manifiéstate también. En ti confiamos y a ti te damos la honra y la gloria. En ti oramos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viendo lo que es la metodología de la exégesis, o más bien no tanto como una sola metodología. Creo que ya para este momento, después de haber analizado todo el video anterior, podremos entender que no es solo una metodología, más bien es un propósito en sí mismo. La exégesis es querer explicar y aclarar de forma cristalina y objetiva la palabra de Dios. Para eso necesitamos de ciertas herramientas. Herramientas como lo que traté de escribir en el video anterior, pero hoy lo refresco a tu vida. Herramientas como lo que sería el hebreo, el griego, el arameo, la hermenéutica y, por supuesto, las metodologías de estudio que se usan específicamente para la Biblia. Debemos entender en tremenda bendición que eh, la palabra del Señor nos explica, o más bien, que la palabra de Dios es nuestro objeto de estudio, pero que el tema de la exégesis y de las herramientas de metodología para poder estudiar la palabra de Dios no solamente es, valga la redundancia, son utilizadas para la palabra de Dios. Como habíamos explicado, una buena exégesis, un buen exégeta es capaz también de descubrir el verdadero significado, la verdadera esencia, con claridad y objetividad de otros escritos, los escritos religiosos, escritos dogmáticos de otras filosofías, de otras literaturas. Entonces, esto es muy importante porque verdaderamente debemos entender que es una aplicación de ciencia humana y que no podemos depender al 100% de que entonces al usarla verdaderamente entendamos la palabra de Dios. Mas muy por el contrario, debemos de entender también entonces en el nombre precioso de Cristo Jesús que el Espíritu Santo es el único que revela. El Espíritu Santo es el único que va a dar la manifestación de entendimiento de lo que la palabra de Dios verdaderamente quiere decir. Entonces, veamos y entendamos algunos de los peligros y de las circunstancias que la misma escritura nos va a poner en problemáticas. Primero vamos a tratar de entender que la palabra del Señor en sí misma va a producirnos algunas situaciones difíciles de altercar, ¿no? De intentar explicar. ¿Por qué? Hoy en día, como evangélicos, tenemos lo que sería 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Los católicos, a través de libros que nosotros consideramos como apócrifos, crecen un poquito más, en lugar de 66 libros a 72. Más sin embargo, también tenemos que ser francos, la palabra de Dios en la misma escritura hace mención de otros libros, hace mención de otras literaturas
de otras expresiones literarias, y aquí si así lo quieres contextualizar, que no se encuentran dentro de lo canónico que es la palabra de Dios para nosotros e inclusive para los católicos. Es decir, yo no quiero mencionarte, y es ahí donde quiero empezar a ser prudente con mis palabras, yo no quiero mencionarte que nosotros como evangélicos tenemos la Biblia incompleta. Probablemente los católicos la tienen más completa. No, 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 no. Yo no quiero empezar así esta lección, este segundo video de esta lección. Lo que sí quiero mencionarte es que la palabra de Dios tiene frases, tiene versículos que exponen que debiera entonces de haber más escritos a lo no adicionales en el sentido de que sumen más conceptos y más teología y más doctrina, no, 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 sino que más bien adicionales en cuestión de más libros que pudiesen ser el canon bíblico para nosotros como evangélicos. ¿Por qué lo menciono así? Porque la misma palabra de Dios hace mención a estos libros y la misma palabra de Dios que sí tenemos contextualizada en los 66 libros hace mención a frases, palabras o incluso situaciones que podríamos decir que penden de doctrina en el sentido de porciones bíblicas, o más bien porciones de literatura, vamos a tratar de dividirlo así, Biblia, los 66 libros que tenemos, la otra literatura, todo lo demás, pero la Biblia expone entonces porciones de literatura que no están incluidos en el canon bíblico, no están incluidos en nuestros 66 libros, y muy, muy por encima incluso, por lo que refieren estos pasajes, parecería que deberían de estar incluidos. No estoy hablando de los libros apócrifos como tal, más bien estoy hablando de algunas situaciones y lo vamos a ver en algunos ejemplos en particular a lo largo de este video, para que tratemos de entender entonces que hacer una verdadera exégesis muy probablemente entonces dependería de que conociéramos estos libros. A lo mejor no en su totalidad porque se mencionan de algunos de ellos que no existen copias, pero de los que sí existan copias, pues por lo menos deberíamos de leerlos, creo yo a mi entender, para entonces ver por qué se mencionan en la palabra de Dios, por qué el apóstol Pablo lo menciona, por qué Pedro lo menciona, por qué Jesús lo menciona, por qué en el Antiguo Testamento se menciona, es decir, tratar de ver que estos pasajes bíblicos que sí vienen en la Biblia, en nuestras escrituras, están haciendo referencia a otros libros que no vienen en la Biblia, es bastante interesante y complejo. Yo te voy a ser bien franco. Creo de una manera muy honesta que al atacar o al entender o al tratar de leer o incursionar en la lectura de los libros que la misma palabra, que la misma Biblia menciona o de dónde están extraídos, yo creo que es bueno por cultura general, no para diagnosticar y mencionar que hay más doctrina que nos esté haciendo falta. Mas, sin embargo, esto parecería, también siendo muy honesto y muy franco, parecería un poco turbio al incursionar en otros libros que no son la Biblia como tal, que no son los 66 libros que tenemos. Al incursionar en esos otros libros parecería entonces que hasta estamos pecando. Yo he escuchado a muchas personas decir, no, 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 es que solo lo que diga la Biblia y solo lo que diga la Biblia y solo lo que diga la Biblia. Y está bien, sí entiendo obviamente esa percepción, que obviamente nuestra doctrina, nuestra fe, nuestro fundamento de conocimiento y entendimiento de Dios yace en los 66 libros que tenemos como evangélicos. Perfecto, no tengo ningún problema con eso. Pero cabría la posibilidad de mencionar, bueno, ¿y por qué no se insertaron los otros libros que sí se mencionan en la palabra de Dios? ¿Por qué no los tenemos en acceso? Y de alguna manera, cuando se menciona, entonces, si voy a ser bien franco y honesto, de no tomar otra cosa que no esté contenida en los 66 libros de la Biblia, cuando haya una mención a otro libro que no está dentro de la Biblia, entonces, ¿qué hago con esa porción bíblica? ¿La rompo? ¿Me deshago de ella? ¿No la menciono? ¿La borro? ¿Corto con tijera el cachito donde esté mencionado eso?
No sé si me explico. Entonces, tenemos que saber y ser sabios, pero también maduros al entender que la palabra de Dios nos va a poner no contradicciones, nos va a presentar estas incertidumbres, si así o estos paradigmas, si así lo quiero presentar. Estos paradigmas literarios, si así lo quieres entender también. Y ante este paradigma, pues tú tendrás de alguna manera la mejor decisión de optar por leer los libros o de no optar y no leer absolutamente nada que te genere un mayor contexto. Porque esto también es muy importante. En las menciones de estos libros y en las menciones de los versículos de algunos que vamos a ver el día de hoy, como ejemplo solamente, no para generar ningún tipo de doctrina ni alguna situación, sino lo vamos a ver como ejemplo, cuando es mencionado, entonces, si no lo tomamos en cuenta y no mencionamos y no tomamos en cuenta de dónde viene y no analizamos de alguna manera un poco en profundidad el libro de donde está siendo extraído, entonces estaríamos violentando fuertemente uno de los principios exegéticos, que es estudiar el contexto. Uno de los principios exegéticos de estudio de la Biblia en las metodologías que conocemos es que, y sobre todo también en los idiomas, es que entendamos el contexto. El contexto histórico, el contexto general, el contexto literario, el contexto escritural, el contexto obviamente de lenguaje. Entonces, eso es muy, muy importante para volverte un buen exégeta. Entonces, si hay una porción bíblica que está mencionada o que hace referencia a otro libro, entonces creo que es prudente, simplemente por sabiduría y por madurez, como exégeta que te has de convertir, que leas esos libros, si es que los tienes a tu alcance. Como menciono, va a haber otros que no los tengas a tu alcance, va a haber otros que simplemente estén perdidas las copias y por eso a lo mejor no se insertaron, pero hay otros que sí existen, porque no se insertaron. Probablemente porque cuando se hizo el canon, ya hemos explicado, y tienes un documento al inicio de esta materia, métodos de estudio bíblico, que explica también un poco cómo se hizo el canon. Entonces, probablemente por eso no fueron insertados, ¿no? Porque rompían o contradecían algunas de las doctrinas principales de lo que literalmente la Biblia sí expone. O algunos ejemplos o testimonios o hechos biográficos que estaban mencionados no tenían nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Yo qué sé. El punto está que nuevamente, para centralizar el concepto, espero me esté dando a entender, porque sé que es delicado esto. De los 66 libros que tenemos, existen otros más que no están incluidos en lo canónico. Y de esos otros más, hay porciones bíblicas dentro de los 66 libros, dentro de lo que sí tenemos como Biblia, que hacen referencia a esos libros. La pregunta entonces que queda en el tintero, a la cual te quiero como que confrontar un poco es, ¿los debes de estudiar? ¿Los debes de leer? ¿Los debes de analizar? Mi respuesta muy en lo particular es que sí. Si tienes acceso a ellos, los leas, los examines, no los tomes como doctrina, pero que sí los analices y los tengas en una generalidad para análisis de contexto y hagas una buena exégesis. Creo que es importante. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? Por ejemplo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 3, si quieres vamos a la palabra del Señor, te voy a hacer referencia a una porción bíblica. En Segunda de Timoteo, capítulo número 3, dice Pablo algo más o menos así. Sabe también esto, voy a leer capítulo número 3, versículo 1 en adelante de segunda carta a Timoteo. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ok,
mas no llegarán lejos porque su insensatez, y Pablo sigue leyendo. Pero ya creo que ya llegamos a un pasaje clímax. No sé si lo habías notado, no sé si habías leído Segunda de Timoteo y habían aparecido en la mente Janes y Jambres. Para alguien que es lector y que lee la palabra del Señor y que le gusta investigar, simplemente por investigar, es bueno que te preguntes quiénes son los personajes que aparecen en los libros y quiénes son de alguna manera los nombres. Yo te hago una pequeña pregunta que obviamente voy a contestar de una manera muy rápida. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? No dice aquí la palabra del Señor verdaderamente quiénes eran en el sentido específico histórico, pero sí dice que genera un contexto directo refiriéndolo a tiempos de Moisés, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ok, pero nuevamente te pregunto, ¿quiénes eran Janes y Jambres? Si eres analista, entonces inmediatamente los vas a buscar. ¿Y dónde buscarías los tiempos de Moisés? Ah, pues lo buscarías en Éxodo, lo buscarías en Levítico, lo buscarías en Número, en Deuteronomio. Ahí buscarías entonces a lo mejor a Janes y a Jambres. Y te digo algo, no hay ni un solo versículo que haga mención en el Antiguo Testamento a Janes y a Jambres dentro de los 66 libros que tenemos. No hay ni uno solo. Más, solamente Pablo. Y Pablo lo menciona, pareciera, porque vamos a hacerle exégesis también un poquito de entendimiento a este pasaje en el contexto, pareciera que Pablo está enseñando algo que es de común conocimiento específicamente a Timoteo. Es decir, yo estoy predicando algo, imagínate que estoy predicando en el púlpito, ¿no? Y en el momento de mi predicación hago mención a un ejemplo, pero toda la audiencia no reconoce ese ejemplo y se queda. Cuando tú haces ejemplo, cuando predicas o cuando enseñas la palabra de Dios, tratas de dar ejemplos que la gente entienda. Tratas de dar ejemplos que de alguna manera tu audiencia participe en bendición. ¿Ok? Y que entonces con el ejemplo digan, ah, ya entendí, de esa manera. Ah, ya entendí con este ejemplo. Eso significaría entonces que no solo Janes y Jambres lo conocía Pablo, el contexto de la historia de Janes y Jambres, sino que también Timoteo, porque le está dando el ejemplo de algo interesante. Y esto entonces presupondría algo bastante interesante. Pero bueno, ahorita le vamos a hacer un poquito de ejercicio, es decir, un poquito de trabajo exegético a este pasaje para que veamos. Pero bueno, ¿cuál es el primer problema entonces que nos presenta nuestro tremendo y buen ministro, siervo de Jesucristo, Pablo? El problema es que cuando investigas a Janes y a Jambres, no se encuentra en la Biblia. Y si no se encuentra en la Biblia, entonces, ¿dónde se encuentra? Bueno, pues simplemente para aclararlo un poco, se encuentra en uno de los libros que no están parte de la Biblia y que existen y que puedes leer de él. Esto en particular de Janes y Jambres, la historia de Janes y Jambres y la historia de Moisés para con ellos, es mencionado en el libro de, de Jacer. El libro de Jacer es uno de los libros, y no solo de los poquitos libros, de los muchos libros que la Biblia hace mención, pero que no están insertados ni injertados como canon dentro de los 66 libros que tenemos. No sé si ya habías escuchado a partir de este momento, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no. No sé si ya habías escuchado entonces del libro de Jacer. El libro de Jacer nos narra desde el Génesis hasta aproximadamente Josué, de hecho termina con Josué, si mal no lo recuerdo, la historia de la creación, de Adán y Eva, del diluvio, narra todo, como si fuera un compendio deuterocanónico, en el sentido de que narra obviamente la ley, narra a Moisés, narra a Abraham, narra todo lo que es de Génesis hasta el libro de Josué, antes de jueces. Todo ese sería el contexto de lo que nosotros hoy tenemos con respecto a el libro de Jacer, con respecto a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué. Ok, bueno, entonces, en números también, ¿no? Creo que no lo dije. Bueno, el detalle entonces fuerte de todo lo que trato a ver si genero esa cosquillita ahí en tu mente y en tu corazón es, ¿qué haces con este versículo? Este versículo está haciendo referencia a un libro que no es bíblico y que no es canónico.
a un libro que probablemente incluso otras personas dirían es hereje. Otros teólogos dirían no empata con la historia bíblica, no empata con lo que dice Génesis, no empata con lo que dice Éxodo. Entonces, desechémoslo. Es diabólico, es hereje, no sé si me explico, va en contra de la Biblia. La realidad es que te digo, no va en contra de la Biblia, simplemente presenta de una manera diferente las cosas. Muy diferente las cosas, de hecho, en algunos aspectos. Pero bueno, ¿por qué te presento esto? Porque es importante entender que cuando uno le hace análisis exegético de profundidad a este pasaje, Pablo, vamos a pensarlo así, Pablo no entiende de canonicidades. Pablo no entiende de libros canónicos. Pablo no entiende de 66 libros de la Biblia. Pablo entiende de cultura judeo-cristocéntrica. Y ante la cultura judeo-cristocéntrica, presenta entonces una verdad, o más bien un ejemplo para atesorar y aterrizar una verdad que él está queriendo decir. Que en los postreros tiempos habrá personas, en pocas palabras, como Janes y Jambres. Y entonces su público lector, que en este caso es Timoteo, dice, ah, sí, Janes y Jambres, muy bien, entonces ya lo entendí perfectamente, me diste un ejemplo perfecto. Lo cual presupondría entonces que lo que te estoy diciendo del libro de Hazer era parte de la cultura literaria judeo-cristiana de aquellos tiempos. No se le puede dar otra connotación, no sé si me explico. O sea, Pablo en su razonamiento de cómo viene hablando, bien pudo haber presupuesto, hijo, no conoces a Janes y Jambres, no sabes quién es, voy a mencionar a otros. No sabes quiénes son estos, voy a mencionar a otro. Pablo siempre que mencionó personajes, los mencionó porque entendía que Timoteo los conocía, que Silas lo conocía, que los efesios lo conocían, que los gálatas los conocían. Es decir, siempre que Pablo mencionaba personajes, se daba una preconcepción y un preentendimiento de que las personas que estaban leyendo entonces ya conocían esto. Y la única manera, entiéndase la cultura literaria a la cual nos estamos refiriendo, y la única manera de que Timoteo, que está leyendo esta carta, conociera a Janes y a Jambres es de que él conociera también el libro de Hazer. Por ende, se da una yuxtaposición de premisa, de entendimiento dentro del lenguaje por cómo está escrito Timoteo, de que literalmente lo que está dándonos a entender la Biblia es que el libro de Hazer era un libro de completa, de completa enseñanza en aquellos tiempos. Era parte de. Pero ¿qué sucedió? ¿En qué momento el libro de Hazer dejó de formar parte de la cultura literaria judeocristiana? ¿Y por qué digo judeocristiana? Porque no estoy hablando de una persona solamente judía. De hecho, estoy hablando de un personaje que era gentil, Timoteo, hijo de padre griego, pero de madre judía. Entonces, Timoteo como gentil ahora entiende todavía con mayor fuerza el entendimiento de lo que está arrojando la exégesis. Timoteo como gentil tenía acceso al libro de Hazer. Por todo lo que estamos refiriendo, que está implícito de que Pablo mencione a Janes y Jambres. Bueno, simplemente vamos a hablar ya muy franco. ¿Quién era Janes y Jambres? Janes y Jambres lo presenta como los nombres de las personas, o más bien de los magos, que hicieron su artilugio y sus conjuros al lado de Faraón, cuando Moisés vino y hizo lo que hizo con la serpiente, cuando hizo lo que hizo con la mano, toda esa primera presentación delante de Faraón, Moisés, para quererlo atraer a que entendiera que hay un Dios sobre todas las cosas. Janes y Jambres eran esos magos que hicieron los artilugios y los conjuros con la serpiente y todo esto. Ok. A lo mejor ya genera entendimiento y dice, ah, bueno, no dice Janes y Jambres, pero sí habla de los magos. Bueno, sí, pero no habla específicamente como el libro de Hazer presenta, que literalmente opusieron
se pusieron literalmente y resistieron la verdad. Y todo lo que presentaron y cómo hablaron con Faraón y todo eso. Los diálogos un poquito más descritos están en el libro de Jacer. Un poco más, a lo mejor no tanto, no esperes tanto si es que sí lo vas a leer. Pero el punto está, ¿qué hacemos con ese pasaje? Janes y Jambres, personajes, sí son bíblicos porque aparecen en Éxodo, pero sus nombres como tal, su referencia a los nombres no tiene nada que ver con la culturalización de los libros canónicos como los tenemos. ¿Por qué? Porque sus nombres solo existen en el libro de Jacer. Y aparentemente, entonces, por contexto de quien está leyendo esta carta, o por lo menos a quien va dirigida, que es Timoteo, entendemos entonces que un judío cristiano, específicamente gentil, ya conocía esto. Y ya conocía esto porque cuando también se hace una investigación aunada a la exégesis, esto es la exégesis hasta ahorita, el momento de la exégesis, de por qué incluir entonces el libro de Jacer y de dónde viene y todo esto. Parecería entonces que por cultura todos los judíos tienen acceso a estos libros y los enseñan. Y no solo los enseñan, sino que son objeto de estudio profundo para entender, perdón, para entender a Dios. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿qué hacemos con este versículo? Cuando una persona que sea recién conversa y te pregunte, oye, ¿y quién es Janes y Jambres? Y tú le expliques quién es porque a lo mejor hoy ya estás enterándote o porque leíste el libro de Jacer y terminas diciendo, ah, Janes y Jambres era este y este y este. ¿Y dónde lo encuentro en la Biblia? Pues no los encuentras. O al menos no de forma referida, referidos de forma directa. Encuentras los magos, encuentras la gente, estos magos que hicieron y presentaron a la serpiente y convirtieron e hicieron delante de Faraón para desacreditar lo que Moisés estaba haciendo. Solo encuentras eso. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Yo te comparto en bendición, yo creo que es importante que si tienes acceso a ello, lo leas. Y si tienes la posibilidad no solo de leerlo, sino de interactuar para que de alguna manera entonces generes un mayor contexto y mayor entendimiento de lo que la porción bíblica sí está diciendo, hazlo. Es el mejor consejo. Por ende, entonces, podrás buscar en internet, te puedo pasar con toda confianza también algunos links de donde aparecen los que podrían ser los libros que no están en la Biblia, pero que están mencionados en la Biblia. Te voy a dar un ejemplo solamente para que te des cuenta, ¿no? Déjame buscar porque ya lo tenía aquí abierto, pero se cerró en la computadora. Este no era. Este tampoco. Ok, vamos a mencionar por algunos, ¿eh? No, no trato de ser exhaustivo en este estudio, simplemente es para que te des cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, en Números 21:14 aparece el libro de las batallas de Jehová. Y dice, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Esto es explícito. Un libro, el libro de las batallas de Jehová. El libro de Jacer es mencionado no solamente por inferencia directa por parte de Pablo en 2 de Timoteo 3:8, sino que también es mencionado de forma directa en Josué 10:13 y hace menciona esto y dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y te quedas, acá, pues ese libro no lo tenemos. Bueno, otra mención del libro de Jacer está en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jacer. Esto está de alguna manera referido directamente como una enseñanza directa de lo que los israelitas debían de aprender, y que era el libro de Jacer. El libro de las leyes del reino es diferente al libro de lo que conocemos como la ley de Dios.
Primero libro de Samuel 10:25 dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces se hace referencia a un libro. El libro de los 3000 proverbios. Primer libro de Reyes 4:32 dice, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. La gran sabiduría de Salomón quedó entonces aparentemente en el libro que tenía estos 3000 proverbios y también a lo mejor sus cantares, ¿no? El libro de los Hechos de Salomón. Primer libro de Reyes 11:41 dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? El libro de las crónicas del profeta Natán y el libro de las crónicas de Gad, vidente. Primer libro de Crónicas 29:29 y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente y en las crónicas del profeta Natán, 2 libros, y en las crónicas de Gad vidente, 3 libros, que no tenemos acceso a ello. O al menos no porque no están en el canon, pero a lo mejor si los buscas los puedas encontrar, ¿no? Estén por ahí, ¿no? Para que los puedas leer. El libro de las profecías de Ahías Silonita y el libro de las profecías del vidente Ido. Segundo libro de Crónicas 9:29 dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están escritos todos en los libros del profeta Natán? En la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces son libros ahí. El libro de Semaías, segundo Crónicas 12:15. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en el libro en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido. Nuevamente se menciona el vidente Ido. El libro de Jehú o las palabras de Jehú. Segundo libro de Crónicas 20:34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, ahí aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Los hechos de Usías, segundo de Crónicas 26:22. Los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Las palabras de los videntes, nos dice aquí, segundo de Crónicas 33:19, su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. A lo mejor está generalizando los profetas antes mencionados, en el sentido de Semaías, en el sentido del vidente Ido, de Gad, de Samuel, es decir, dependiendo obviamente el tiempo contextualizado. Libro escrito por Jeremías, Jeremías 36:2 dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado, contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Se cree que es literalmente diferente al libro de Jeremías y de Lamentaciones, a lo que podríamos nosotros tener en los libros. Daniel 12:4 nos hace mención a otra situación, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces está citando a un libro literalmente que también quedó sellado, ¿no? Sella el libro, que no se lea, que no se mencione lo que Daniel escribió, pero lo escribió, ¿no? Oseas 8:11 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces ahí se está hablando de un libro, probablemente, como lo menciona un poquito en entendido, el libro de Efraín. Una epístola previa a los Corintios, 1 Corintios 5:9 nos dice, he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Eso nos daría entendimiento exegético de que existió un escrito previo a 1 Corintios 5:9. Y dicen los estudiosos que por lo menos Corintios no tuvo dos, primera y segunda, tuvo hasta 4, primera, segunda, tercera y cuarta de Corintios. Entonces, ¿dónde quedaron las otras? ¿Por qué no fueron incrustadas? La epístola clara de los laodicenses que viene en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la carta de los laodicenses también la lean vosotros. Entonces pone por entendido que
existe entonces literalmente también una carta de los laodicenses, lo cual no existe, por lo menos en nuestro canon bíblico. El libro de las profecías de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, hay un libro literalmente al cual consultar, el cual hace referencia en Judas 1.14, que es las profecías de Enoch. En Judas 1.3 también se ve, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto presupondría que habría escritos previos a esta carta de Judas. Existe también la epístola del apóstol Bernabé y también la del pastor Hermas. Entonces, hay diferentes documentos, ¿no? Que la palabra del Señor nos menciona. Y esto no por mencionar lo que ya sería literalmente lo apócrifo, ¿no? Los otros evangelios, el evangelio de Tomás, el otro evangelio de Pedro, es decir, diferencias, ¿no? Lo que sí te lo puedo comentar en ese sentido es, está todo esto y todo esto viene porque la Biblia sí lo menciona como tal. Entonces te pregunto con toda realidad y con toda cordura, ¿qué hacemos con estos libros? ¿Qué hacemos con estas menciones bíblicas? ¿Qué hacemos con todo esto que la palabra de Dios sí nos refiere? ¿No? Lo mejor que podrías hacer, te lo comento en bendición, es llegar a un punto en el que puedas leer la mayor cantidad de estos libros, evidenciando que quieres más conocimiento y que quieres más situaciones, no, sino más bien evidenciando que hay un contexto del cual es sacado. Y que bajo ese concepto de entendimiento de por qué la persona lo hace mención, entonces también pues tú lo menciones en tu exégesis, en el entendimiento del esclarecimiento de la palabra de Dios. Hasta aquí entonces podríamos decir, con toda honestidad, que, que este sería el compendio completo, ¿no? Siéndote muy franco, si quieres ser completamente exégeta y completo y así llegar a que verdaderamente esclarezcas la palabra de Dios en un 100%, por así decirlo, y esto sea objetivo, y esto sea claro, y esto sea cristalino, entonces a los 5 puntos que estamos mencionando del anterior video le sumaríamos un sexto, en el sentido de que el sexto sería leer y contextualizar ciertos pasajes con respecto a los libros de donde son sacados. Por ejemplo, otra de las frases también comunes en donde está esto implícito es el libro de Hechos nos hace mención a una bienaventuranza que aparentemente Jesucristo dijo. Y de hecho esta bienaventuranza hasta está en las librerías en cuadro bien bonito y dice que más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Ok. Eso se expone como que son palabras de Jesús, pero no hay ningún pasaje bíblico dentro de los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos refiera que Jesús dijo eso. Lo que implicaría entonces que hay otro evangelio, el cual no es mencionado ni tampoco extraído, que menciona estas palabras como parte del dogma de lo que Jesucristo dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, te pongo estos ejemplos para que en una hermosa bendición, pues tú determines qué hacer. Si quieres determinar hacer solo los 5 puntos de lo que te dije para hacer una exégeta delante de Dios, adelante, y delante de la congregación que presidas o de la gente o comunidad en la que estés, perfecto, no hay ningún problema. Sé exégeta en estas 5 áreas. Pero yo sí te diría de alguna manera en lo particular, en lo personal, yo sí te diría suma este último punto. Suma, intenta, yo te lo recomiendo, la verdad es bastante interesante, simplemente por cultura, no para que generes doctrina. Los libros de Enoch, Hacer, las situaciones de algunas palabras de los profetas que están mencionados, evangelios apócrifos, es decir, lee. ¿Por qué no? También para que puedas contextualizar lo que los judíos creen y por qué están incluidos eh, los otros 6 libros que no están incluidos en nuestro canon bíblico. Lea sabiduría, lea a
a los Macabeos, lee a Tobías, lee esos libros, pero como contexto literario de por qué está incluido y por qué están mencionados y por qué esto, ¿sí me explico? No para generar una base doctrinal, ¿no? La base doctrinal sale de los 66 libros que tenemos, eso sí lo comparto con los otros teólogos y escritores que mencionan, ok, no lo hagas a un lado, pero pues, tenlo ahí, ¿no? Simplemente por ese contexto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia hace mención de ellos. Por otro lado, por ejemplo, ¿no? Al entender esto, la Biblia no lo mencionó como tal, pero al enterarme que existía una epístola de Bernabé, pues la quise leer y ver cómo él hablaba a sus iglesias y hablaba a su gente. Y fue bastante interesante, bastante bendito. Yo creo que no tiene ningún problema el que tú la leas como tal. Pero bueno, esto te lo presento para que entonces tengas un mejor contexto y una mejor contextualización, valga la redundancia de lo que acabo de decir, con respecto a tu exégesis. Y entonces tu exégesis sea todavía más profunda, todavía más bendita. Lo último que falta de este video, los próximos minutos, voy a hablarte de dos temas en particular que no considero, eso sí, no considero que, ahora sí que es parte de los, mmm, como dijimos al principio, es parte de los peligros, ¿no? Que también existen si es que atraes otras técnicas exegéticas. Y digo técnicas porque son técnicas, pero considero que hay un gran peligro, gran peligro verdaderamente, si al atraer estas situaciones exegéticas que estoy por mencionar, te basas en ellas y entonces quieres literalmente polarizar tu exégesis en este tipo de técnicas, ¿no? ¿Cuáles serían los peligros de atraer otras técnicas de interpretación bíblica? Los peligros entonces de atraer otras situaciones exegéticas, otras técnicas exegéticas a lo que ya hemos mencionado, pudiese radicar en que pierdas el piso de lo que verdaderamente el texto sí está diciendo y entonces quieras encontrar todavía más y más y más profundidad y al tratar de meterte en esa profundidad literalmente te pierdas verdaderamente en el sentido de lo que Dios sí quería decir cuando escribió su palabra. Ok, el primer principio de lo que yo creo que es un peligro, pero que es una técnica que pudieses adicionar a la exégesis de la palabra del Señor, es la numerología. La numerología es una técnica también, y créemelo, te lo digo de corazón, que los judíos espiritualistas manejan perfectamente. En temas de numerología y de entendimiento entre la numerología y la expresión de la sintaxis y semántica hebraica a través de la numerología, es que existen otras doctrinas, como los judíos lo manejan, que sería a lo mejor presentado el Kabbalah, para entendimiento de cómo Dios manifiesta su palabra con respecto a los hombres y cómo los hombres deben de relacionarse con Dios para terminar manifestando esa espiritualidad en potencia. La numerología hebraica, en el contexto de doctrina o de ciencia numerológica, por así decirlo, te va a llevar a contextualizar el idioma hebreo en un tema aparentemente de código binario o de código numerológico, lo cual entonces implicaría que el hebreo como tal, contextualizado en la numerología y de lo que los pasajes bíblicos mencionan, tiene un énfasis oculto. Y de ahí entonces es el peligro, porque es parte del ocultismo, esta numerología, para entonces provocar con ciertos conjuros y con ciertos códigos lo que sea de beneficio para tu vida. De ahí que en temas de numerología, pero de ocultismo, me he topado a lo largo del ministerio con personas, en este caso a lo mejor los mormones, pero no solo ellos, sino doctrinas que ya se infiltraron fuertemente en el pueblo de Dios, como la doctrina de la oración por tiempos, ¿no? ¿Cómo es esta doctrina de la oración por tiempos? Se menciona fuertemente que tú ya no debes de poner un énfasis de a quién, cómo
y qué horas. Simplemente que lo hagas en el sentido de numerológico, como lo hacía, por ejemplo, Daniel. Daniel oraba 3 veces al día y lo hacía en espacios y lo hacía en determinado momento y lo hacía específicamente en horas específicas del día. Y se dice por estos aparentemente exégetas que si tú lo llegas a hacer así, entonces obtendrás cualquier cosa sobre tu vida. En pocas palabras, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro. Ya, la exégesis me dice que por numerología Daniel oraba tal y tal y tal hora y tal y tal y tal y de tal forma. Y oraba con las ventanas abiertas, volteándose al casi casi recibiendo el sol de frente, ¿no? Como si, como dirían los musulmanes, en dirección a la Meca, ¿no? Por así empezarlo a decir. Y he escuchado este tipo de comentarios diciéndome lo siguiente, fíjate, cuando tú oras literalmente como Daniel oró numerológicamente hablando, obtienes al chas chas lo que estás orando. Punto. Y no importa qué estés pidiendo, lo obtienes al chas chas. Entonces, es una situación de ocultismo y es una situación diabólica lo que ya se intenta presentar con respecto a eso. Probablemente eso fue lo que Jesús encontró también usando esas vanas repeticiones a las cuales fue juzgado los fariseos en tiempos de Jesús. Y Jesús lo explicaba en Mateo 6, cuando oréis, no oréis como lo hacen los fariseos. Pero lo hacía en un sentido por cuestión del orgullo y por cuestión de lo que querían representar aparentemente de su santidad y de su sacrosanta manera de vivir su religión. Pero no tiene nada que ver con eso. Lo interesante es que en temas de numerología, entonces, literalmente, está referido aparentemente en el libro de Daniel, entonces que tienes que leer tienes que orar de cierta manera. Y creo que Jesús rompió también con eso, con las estructuras diabólicas que hacían literalmente creer que tú podías provocar este tipo de situaciones. Por eso te digo que el tema de la numerología como tal es un principio que aunque es exegético o pudiese ser exegético, puede provocar un gran error y un gran peligro. Que se pierda la base verdaderamente de lo que el pasaje sí está diciendo y entonces a través de un código, a través de un códice, a través de una situación oculta, entonces se develen ciertos misterios aparentemente. Por ejemplo, en temas de numerología he escuchado a muchos predicadores, sobre todo en este tiempo, profetas y apóstoles aparentemente, que hablan de la cuarta dimensión espiritual. Y la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión. Especificando obviamente que la fe tiene una cuarta dimensión, que el amor tiene una cuarta dimensión. ¿Y en qué dimensión está así? Y entonces, pero esto por numerología, ¿por qué? Porque obviamente hacen un conteo de lo que Pablo hace en cuestión de Efesios, refiriéndose al conocimiento de Dios, lo alto, lo profundo, lo ancho de Dios, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También en temas de numerología, en cuanto a la fe, algunos que leen los evangelios ven específicamente el camino de la fe conforme a la numerología y la potencia de la fe que puede ser dada con una fe personal, con una fe por los amigos, con una fe por los vecinos, con una fe por la comunidad, es decir, entonces, y obviamente una fe de unción, y empiezan a catalogar, pero todo esto lo desglosan en principios de fe, porque Jesús decía que sus discípulos eran faltos de fe, los discípulos le decían, aumentanos la fe, y es entonces donde se relacionaba la numerología de la fe. Y hay muchos teólogos que predican la numerología de la fe. Yo no lo comparto tanto, te lo digo en honestidad. Yo más bien me quedo acentuando, y si ya de por sí es difícil a lo mejor haberte presentado el número 6 de lo que estamos viendo como exégesis, pero te tengo que presentar los peligros de lo que es introducir literalmente esos errores numerológicos. Por otro lado, también en cuestión de numerología existe lo que es el código bíblico, el Bible Decoder o código decodificador bíblico, en donde se ponen aparentemente los pergaminos, en donde se expone aparentemente el original en el hebreo y se van salteando y contabilizando en un sistema algorítmico, numerológico, las palabras y las letras hebraicas. Y a raíz de eso, entonces, de esa presentación, es que entonces se puede
aparentemente no solo conocer exactamente que estaba profetizado todo evento. Es más, cuando tú te metes en temas, si lo quieres investigar, investigalo, del Bible Decoder, del decodificador bíblico, se acentúa fuertemente que en toda la expresión hebraica de los escritos antiguos estuvo la muerte de Kennedy, estuvo la caída de las Torres Gemelas, estuvo la caída del muro de Berlín, estuvieron las guerras mundiales, han estado todos los eventos mundialmente grandes y fuertes históricamente hablando. Las bombas de Hiroshima, es decir, todo eso, ¿no? Chernobyl y allá en Rusia, ¿no? La explosión y, y, y fracción del reactor nuclear allá en Chernobyl, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera está presentado para qué? Para que entonces conozcamos nuestro futuro y casi casi sepamos cuándo llega el anticristo. Lo único que, y exactamente quién va a ser y qué nombre va a tener y todo esto, ¿no? En temas de numerología, se dijo que el anticristo iba a ser Hitler, que el anticristo iba a ser Osama Bin Laden, y ahorita está muerto, ¿no? Que el anticristo iba a ser en temas de numerología, este, ¿quién más me acuerdo? Saddam Hussein se dijo, por lo menos de mis tiempos, de lo que yo he escuchado, que tantas veces ha estado sonando, el anticristo ya nació y está aquí, y está aquí, y está aquí, en temas de numerología aparentemente exegética, han querido presionar y decir, no, se decía que el último es Obama, ¿no? En ese sentido, pero otros dicen que es Felipe de Borbón y otros dicen que es el príncipe Carlos y otros, ok, por numerología. Entonces yo te digo, oye, andan jugando simplemente al Tin Marín de Dopingüe, Cucaramácara, Títere fue, ¿no? Como jugábamos de niños para ver quién era, pero todo esto aparentemente dentro de una base numerológica exegética. Yo creo que es un gran peligro realmente basarnos en ese punto. Otro punto también de numerología es basar la letra hebraica de cada una de las palabras correspondiente a la numerología que proviene. ¿Por qué? Porque obviamente cada una de las letras hebraicas de las que cuenta el alfabeto hebreo, el antiguo, con nikuts y toda la cosa, presenta un número y que ese número en particular presenta una fuerza y presenta una cadencia y presenta una situación en donde entendiendo el idioma hebreo a través de numerología te debe dar una mayor profundidad de quién es Dios, de cómo se manifiesta, su relación con el universo y todo esto. Pero cuando entendemos y usamos de esa numerología específicamente contra cada letra hebraica, es de donde sale el Kabbalah y es de donde sale el esoterismo en el sentido de que tu carta astral y tu carta y cuál es tu signo zodiacal y cuál es tu estrella y cuál es tu constelación y en qué momento de la casa de Acuario naciste o de la casa de Cáncer o ya estoy diciendo tonterías, mi hermano, te lo estoy diciendo en bendición. Esto es un gran peligro, esto no debe de existir en tus labios. Más sin embargo, te lo estoy mencionando porque hay muchos teólogos que lo mencionan así. Y aunque a lo mejor no lo mencionen tal cual como ahorita te lo estoy mencionando, lo encubren su conocimiento y encubren de dónde están sacando su, su ciencia para referirse a Dios a través de este tipo de técnicas. Tú y yo debemos de ser como Dios y debemos de proyectar y los poderes y las manifestaciones y conectarte con tu aura interna y con... A lo mejor no están diciendo este tipo de frases, pero los estudios en la profundidad y en lo inicial, de ahí provienen. De ahí proviene exactamente este tipo de situaciones. Tengamos cuidado. Por eso te digo que específicamente la numerología como tal aplicada a decodificar y meterla como herramienta exegética es de mucho cuidado. Yo creo que tiene un cierto sentido, sí, yo creo que tiene un cierto significado, sí, pero no lo traigo literalmente a la mente, ¿no? Ni al corazón. En algún momento exegéticamente lo he mencionado, sí, porque son 5 ministerios, sí, porque son 7 espíritus de Dios, sí, porque son mensajes a las 7 iglesias, sí, porque son 12 apóstoles, sí, porque pero sin darle un entendimiento así completamente radical como para decir, ah, no, esto es por esto, y está ligado a esto, porque este número es esto, y porque esto significa, y con cuidado diría yo más bien, porque eso más bien es principio de ocultismo y esotería, ¿no? Entonces, no lo manifestemos así.
Algo que estaba obviando de alguna manera, pero por mencionarlo, que debes de dominar el lenguaje hebraico, debes de dominar cada uno de los cinco, ¿verdad? Dijimos al principio y al final del video anterior. Debes de dominar la hermenéutica y las claves de interpretación, debes de dominar el hebreo, debes de dominar el griego, debes de dominar el arameo, debes de dominar obviamente las metodologías de estudio como las que se te presentaron en este cuatrimestre, pero voy a enfocarme un poquito en el tema del hebreo, porque es un idioma muy rico, es un idioma literalmente deleitable en ese sentido. Bueno, hay un principio de interpretación en el hebreo antiguo que no tiene que ver con la numerología y no tiene que ver con el Bible Decoder ni nada con esto. Es decir, no tiene que ver con el esoterismo y creo yo sí deberías de atraerlo a tu bendición. Cada una de las palabras, este, no de las palabras, bueno sí, lo voy a decir al revés, estoy ordenando mi mente. Cada una de las palabras hebraicas contiene raíces de consonantes hebraicas. Propiamente dicho, contiene tres raíces, porque en el original, en el hebreo antiguo, toda palabra hebraica pende de tres raíces, de tres consonantes hebraicas. Y de la mezcla de esas consonantes es que surge todo el idioma y la ricura de todo el idioma hebraico, con sufijos, con prefijos, con muchas con otras connotaciones. Pero en sí misma la palabra como tal hebraica, pensemos en, pues, no sé, en shalom, por ejemplo, tiene entonces tres consonantes. Y esas consonantes penden de una raíz, de lo que significa la consonante. Pero esto es muy hermoso, ¿por qué? Porque al principio el hebreo no es como lo conocemos. El mero principio del hebreo empezó con una situación, tipo, con un ideograma. ¿A qué me refiero con un ideograma? Literalmente cada una de las letras hebreas, anteriormente, antes de tener la figura física de lo que hoy es la palabra o la letra hebrea, la consonante hebrea, antes era un dibujo que presentaba una idea, una figura gráfica que presentaba más bien una idea. Por ejemplo, para presentar el mar, para presentar un pez, presentar la tierra, presentar una nube, presentar el cielo, había un ideograma. Y de ahí es de donde sale literalmente la conjugación de las palabras. Primero de las consonantes. De esos ideogramas fueron teniendo su metamorfosis y evolución para generar entonces la letra como tal, la consonante. Y de esas consonantes, que son tres en particular, se vincula entonces fuertemente lo que es la palabra en el hebreo antiguo. Si te aprendes poco a poco el ideograma de cada una de las consonantes hebraicas y descubres la profundidad de cada ideograma refiriéndose específicamente a lo que la palabra significa, te dará un mayor entendimiento lo que es la palabra como tal. Porque de hecho de ahí sale los significados hebraicos que tienen gran profundidad y que tienen gran definición, que solamente no es una idea o una palabra en traducción, sino que tiene mucha mayor profundidad. De ahí es de donde sale. Y por eso entonces te decía que dominaras el idioma, no lo dominaras solamente en su semántica, no lo dominaras solamente en sus conjugaciones, domínalo también específicamente el hebreo desde la raíz, entendiendo los ideogramas y entendiendo las conjugaciones de las particularidades de raíces que se toman de forma en las consonantes hebraicas para la conjugación y creación de las palabras. Y esto, créemelo, te daría pero mucha profundidad, pero también mucho entendimiento a por qué se usa una palabra y por qué no se usa esa si no se usa la otra. Por ejemplo, en el caso del tetragramatrón, ¿no? Que es la Hei, la Bab, la Yod y la Hei, ¿no? Específicamente hablando de Jehová. O al revés, la Hei, la Yod, la Hei y la Bab, ¿no? De Jehová específicamente. Entonces, el tetragramatrón tiene una figura bastante importante en este sentido, en cuestión de lo que es los ideogramas que son presentados de estas cuatro consonantes hebraicas. Muy importante. Pero de eso a que lo contextualices en numerología y le expongas a una situación de ocultista o esotérica, cuidado, eso sí es de cuidado, ¿no?
Aunque pues te estoy diciendo obviamente cuáles son los peligros y qué cosas sí pudieses acercar conforme vas avanzando la expresión del entendimiento de lo que sí dice la palabra de Dios y de lo que no dice la palabra de Dios. A ese nivel puedes llevar a ejemplificar tu exégesis. Yo creo que sí, completamente sí. Ten cuidado de no incurrir en temas donde literalmente ya el principio exegético que estás utilizando ya no sea tan fidedigno o tan asertivo, ¿no? A lo que te gustaría presentar. Solo ten cuidado de eso. Te he estado presentando en este video la intrusión de libros que vienen en la palabra, digo, que vienen no explicados, sino que, perdón, que vienen mencionados o que se hace mención de ellos en la palabra de Dios. Mi corazón es, léelos, trátalos de entender, tómalos como literatura, está bien, no los tomes como canon, no los tomes como lo que se diría como la palabra de Dios, exhalada de parte, ¿no? Inspirada por Dios. No, no lo tomes así, pero sí tómalo para entendimiento del contexto de lo que tú estás ya estudiando el día de hoy, que es la Biblia. Toma incluso un poco en el sentido de lo que ya mencioné ahorita, de que entiendas los ideogramas de donde salen cada una de las consonantes hebraicas, entiende también cómo se genera el griego y también entenderás por qué muy probablemente Dios permitió que Jesús hablara griego y se manifestara en sus expresiones del griego. El griego es riquísimo, es una situación muy, 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 muy cálida en el sentido y muy padre también. También existe esta situación, obviamente, de raíces y de situación del original, de lo que verdaderamente está queriendo dar a entender la palabra en el griego. Es una cosa impresionante. La ver, también estudialo, también domínalo. Lo que sí te digo, ten mucho cuidado es no te metas en temas de numerología, no te temas en temas de esoterismo, no te metas en temas de ocultismo o de codificaciones a través de las estrellas y de contextos que la palabra de Dios no presenta como eso. No te metas en ese tipo de cosas. Trata de tener cuidado de que esto no suceda y entonces pues tendrás una gran vigilancia de las cosas que sí son verdaderamente de parte de Dios. Por ende, entonces estamos terminando de explicar ya en este último video, en el segundo video de esta lección, lo que sí es la exégesis. A lo mejor tú escuchabas la palabra exégesis y decías, es simplemente estudiar la Biblia. No, mi hermano, tiene mucho, 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 mucho de dónde sacar. Y haz exégesis por consejo y por motivación. Nunca hagas eisegesis, porque nuevamente hay principios bíblicos, hay principios que salen del estudio exegético de la palabra de Dios, que cuando ya quedan expuestos en la palabra de Dios, a lo mejor tú terminas diciendo, híjole, ¿cómo crees? Entonces mi religión estaba mal, entonces mi pastor lo dice mal. Entonces, bueno, ok, a lo mejor es porque no se ha estudiado o a lo mejor es porque hay una contradicción tan fuerte literalmente de ir en contra de la palabra de Dios. Podríamos decir que hubo un reformador de la iglesia como tal, que lo conocemos en nuestros tiempos hoy como dentro de la historia como Martín Lutero, y ese Martín Lutero con sus 97 tesis literalmente reformó la iglesia. ¿Pero por qué la reformó? ¿Porque quería de alguna manera un beneficio para sí? No, todo empieza porque Lutero ve la Biblia y porque haciéndole sobre la base de su conocimiento y sobre la base de sus técnicas exégesis a la palabra de Dios, dice, estamos en un error, no debemos de estar cobrando indulgencias, no debemos de estar haciendo esto, no debemos de estar haciendo aquello, el justo por la fe vivirá, es decir, todo lo que es. Y él mismo entonces fue un reformador y revolucionario en tiempos de la Iglesia Católica y todo lo que ya estaba provocando. Pero te pregunto entonces, ¿y ya por eso voy a ser luterano? Pues no, hay que ser cristocéntrico y hay que ser bibliocéntrico. Entonces, ante esa situación, por eso es presentarte los principios que conforman la palabra exégesis, porque no es solamente estudiar por estudiar, y no es solamente leer por leer, y no es solamente, creo que este pasaje me está diciendo esto. No, 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 es llegar a la entidad verdadera de lo que el pasaje sí está diciendo. Y teniendo mucho cuidado, porque hay muchos pasajes delicados en la palabra de Dios. De hecho, no es uno, dos o tres, son muchos los pasajes que son muy delicados en la palabra de Dios que pudiesen
Si no le haces una correcta exégesis, malentenderse y crear otra secta, otra doctrina, otra situación. De ahí entonces, por mal entendimiento, que existen hoy en día la cantidad de religiones basadas en la Biblia y la cantidad de denominaciones basadas en la Biblia. Y todos nos decimos cristianos y todos nos decimos evangélicos, pero mi hermano, te lo digo de corazón, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con verdaderamente lo que la palabra de Dios sí dice. De esto entonces veremos algunas situaciones exegéticas en los próximos videos, ya lo que resta de aquí al cuatrimestre, que estamos hablando por lo menos de tres lecciones que veremos algunas situaciones exegéticas, pues de cuidado, delicadas, y te las voy a presentar simplemente para que tú entiendas con mayor fuerza que verdaderamente necesitas analizar y entender y trabajar y estudiar la palabra de Dios de forma correcta para entonces no provocar ningún error y mucho menos, obviamente, bendita historia, Dios no lo quiera, lleves a error a los que te sigan o te escuchen con tus palabras. Lo que Dios está esperando es que tú bendigas a la gente, que tú la lleves a entender a Dios, que tú proyectes literalmente la esencia de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo en la vida de la gente que te escuche. Si por tus palabras alguien se llega a perder o no llega a conocer a Dios porque te equivocaste en tu interpretación o o los obligaste a una situación legalista de que cuidaran ciertos aspectos que ya que simplemente atrajeron a esclavitud sus vidas en lugar de libertad. Esto te lo digo honestamente, no tendrán la culpa Dios ni el Espíritu Santo, sino tú tendrás la culpa porque literalmente, obviamente, escudriñaste mal las escrituras. Así como diría el doctor Jesús Zárate, que es el director de esta universidad, me encanta de alguna manera su frase y que dice, nosotros como universidad, nuestro mayor anhelo es darte las herramientas para que verdaderamente encuentres en la palabra de Dios la verdad. Pero no hay varias verdades, es una sola verdad. Y que al encontrar esa verdad seas libre. Y que obviamente proyectes esta libertad en tus congregantes, en la gente que te disipula, en la gente que disipulas, en la gente que de alguna manera tengas como oveja en bendición. Es mi mayor corazón. Te he presentado los posibles errores, los peligros, obviamente todo esto, pero también te he presentado lo que debes de atender, porque la palabra de Dios sí lo dice. Termino con esta frase, y es una frase que siempre ha albergado muy fuertemente en mi corazón cuando se la escuché a uno de mis maestros. El ser humano, creo que ya me las has escuchado, no tiene problema con lo que la Biblia no dice. El ser humano tiene grandes problemas y debate y pelea y pleitea fuertemente contra lo que la Biblia sí dice. Seamos humildes, seamos mansos delante de la palabra de Dios para reconocer que esta nos debe de dirigir y que al escudriñarla y resolverla debemos de aplicarlo sobre nuestras vidas. Uno de los principios más fuertes exegéticos que casi no se mencionan porque todo más bien es de ciencia y todo es de concepto, pero yo lo he sumado fuertemente a mi vida es, si la Biblia lo dice, te lo creo. Pero no solo eso, lo vivo para ser transformado por ello. Esto es muy importante, porque las personas, hay mucha gente que dicen, si la Biblia lo dice, te lo creo. Y a veces se lo explicas porque la Biblia sí dice y le haces todo el camino exegético y se lo enseñas y le dices, aquí está, esto lo dice. Pero dice, no, esto yo no lo pienso vivir, yo no lo pienso hacer, yo no esto, no es por ahí, ok. Entonces súmale a tu expresión, si la Biblia lo dice, te lo creo. Pero no solo lo creo, sino que lo aplico en mi vida para ser transformado por ello. Es decir, no solo creas la Biblia, dice la palabra de Dios que en el contexto de Jesucristo, los demonios creen también y tiemblan. Ellos también creen en Cristo, dice Santiago. Creen y tiemblan. Entonces no solo cree, sé obediente. Y obediente, según el griego, es pon toda tu atención en cuidar, cumplir lo que estás leyendo y lo que estás viendo. Pon toda tu atención en verdaderamente cumplir lo que la palabra de Dios refiere. Y si la palabra de Dios ha de referir que estás equivocado o que estoy equivocado con respecto a alguna práctica eclesiástica o con respecto a alguna situación de fe, cámbiala. Cámbiala. Verdaderamente es mejor cambiar y es mejor decir me equivoqué y es decir mejor lo aprendí mal
a terminar eternamente maldito, porque a lo mejor lo que leíste y lo que entendiste no tenía nada que ver con Dios, porque su palabra más bien daba a entender otra cosa. Como en el caso de Caleb. A lo mejor hay hoy iglesias de Caleb llenas de puro perrito, ¿no? Pero perrito no referente a las personas, no hay que ser grosero, referente a lo que te expliqué. Hay iglesias que a lo mejor contextualizan que entonces dentro de los 2 espías hubo un perro. Y entonces por eso llevamos a nuestras expediciones y a lo mejor llevamos a nuestros evangelismos perritos, para que ellos sean los que cuiden y ellos vean que verdaderamente la cosa se haga bien. Qué errorzotes, ¿no? Cuando Caleb sí significa perro, pero más bien tiene otra intención. El que su nombre signifique perro. Y cuando vemos su vida, entonces entendemos muchas de las situaciones de por qué se llama como se llama. Y por qué Abraham fue cambiado de nombre, y por qué esto y el otro. Y si me explico, muchas de las cosas que exegéticamente irás aprendiendo si tienes el corazón de analizar la palabra de Dios exegéticamente. Yo ya te lo comenté en estos videos. Mi corazón como ministro ha sido que se le haga exégesis a toda la palabra de Dios. Y no ha acabado. Y no ha acabado. Y te soy bien franco, no creo acabar. No creo acabar. Dios seguirá revelando y seguirá revelando. Lo que sí te puedo decir es que es aumentativo. Y ahora simplemente ha habido veces que ver un solo versículo me lleva 3, 4, 6, 7 horas de pura exégesis. Porque pues es un solo versículo lo que tiene tanta riqueza y tanta situación. Y hay por aquí, y hay por acá, y hay un contexto, y los traes, y bien, y el griego, y el hebreo, y pasa. Y empiezas a hacer todas las, las, este, las relaciones exegéticas a través de todos los principios y a través de todas las técnicas. Y terminas alimentándote gratamente, ricamente delante de Dios. Pero lo mejor no es solo tener conocimiento, lo mejor es aplicarlo para que tu vida sea transformada. Oro a Dios para que si te vuelves exégeta no seas sabio en tu propia opinión y con mucho conocimiento y te envanezcas. No, oro para que el conocimiento que vaya siendo esclarecido delante de tus ojos se convierta en una transformación completa a tu vida, porque es lo único que te va a llevar a ser lo que Dios está esperando que seas, a la estatura de un varón perfecto, enteramente preparado, diría Timoteo, para toda buena obra. Que Dios te bendiga. Si hay alguna duda, si hay algún comentario de todo lo que vimos también en este video, con todo gusto, háznoslo saber. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho.